Si como adventista usted se asombra cuando oye esto, quiero que vaya a poner su billete en su oreja y vamos a oír hablar a los billetes. continúe viendo este manual del fin del mundo número 3 para los adventistas del séptimo día, donde veremos cómo Satanás intenta introducir estos y otros falsos evangelios también en nuestra iglesia. Pero ¿cómo terminaron los cristianos haciendo cosas que jamás se le ocurriría hacer a Cristo? Bueno, modificando el evangelio. Aunque es tan sencillo que hasta un niño lo puede entender, el evangelio está tan finamente diseñado que el más pequeño cambio produce toda clase de resultados indeseables. Por eso el apóstol Pablo dijo: si nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos predicado, sea maldición. Con lo que quiso decir que el ángel caído del cielo, es decir, Satanás, intenta constantemente distorsionar el evangelio puro de la Biblia. Por Apocalipsis 14:8, los adventistas sabemos que ya logró engañar a la mayoría del mundo cristiano. Lo logró con cambios en la doctrina, como que los 10 mandamientos ya no están vigentes. Pero ¿cómo intenta engañar al remanente de Dios? Aquí él debe cambiar la forma. Él sabe que los cambios deben de ser pequeños, muy pequeños, casi imperceptibles. En el pasado esto ya le funcionó. Leamos. Poco a poco, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. ¿Notó algo, hermano? Los cambios que pervirtieron a los primeros cristianos no fueron en la doctrina, sino en las costumbres o prácticas. La mayoría de nosotros pensamos que el evangelio es solo doctrina, las 28 creencias fundamentales tal vez, pero no es así. El evangelio se compone también de costumbres o métodos e incluso de objetivos. La más pequeña modificación en cualquiera de las tres partes y el enemigo habrá ganado. Es en esto en lo que como iglesia fallamos, no nos fijamos en los detalles. Pensamos que mientras que Satanás no logre cambiar el texto de nuestras 28 doctrinas, estamos seguros, pero él no trabaja así. Volvamos en el tiempo al momento de las tentaciones de Jesús. ¿Cómo atacó el enemigo a nuestro Señor? Sabemos que fue primero en la doctrina. Le dijo: si eres el Hijo de Dios. Pero cuando vio que no tuvo éxito, atacó el método. Le dijo al Señor que si quería que los judíos creyeran en él, el método más efectivo no sería la predicación, sino la publicidad. Que se lanzara al techo del templo a la vista de todos, mientras le ordenaba a los ángeles que lo sostuvieran en el aire. Algo muy al estilo de los shows cristianos modernos. El Señor lo rechazó, entonces él intentó una vez más, atacando el otro aspecto del evangelio, es decir, el objetivo o la misión de Jesús. Le dijo que en lugar de enfocarse en establecer un reino espiritual, que luego traería la riqueza material, lo hiciera al revés, que la forma en la que era más fácil cumplir su misión no era muriendo horriblemente en la cruz, sino inclinándose ante él. Nuestro Señor venció porque no quiso aceptar el más pequeño cambio en la doctrina, su misión o la forma en que debía completarla. ¿Como iglesia hacemos nosotros lo mismo? La iglesia adventista se fundó hace 160 años. Y a pesar de decenas y cientos de ataques de dentro y de fuera a nuestra doctrina, a fecha de hoy el enemigo no ha podido modificarla. Entonces, ¿dónde cree usted, mi hermano, que estará ahora concentrando sus fuerzas Satanás? ¿En cambiar la doctrina o en cambiar nuestros métodos y prácticas? Algo que no hemos mencionado hasta ahora es que la historia nos dice que todo cambio en prácticas u objetivos con el tiempo llevará a un cambio de doctrina. Así que si el enemigo no puede cambiar directamente lo que creemos, empezará por introducir prácticas u objetivos que parezcan inocentes, porque él sabe que llevados a su conclusión lógica cambiarán la fe. ¿Recuerda usted cómo fue el cambio del sábado al domingo? ¿Fue un cambio en la doctrina o en las prácticas? Todo comenzó con algo tan inocente como dejar de trabajar 2 días en lugar de 1. Luego a un hermano se le ocurrió que sería bueno ayunar todos los sábados. Una buena costumbre, ¿verdad? Pues bueno, estos 2 pequeños cambios en las prácticas de la iglesia lograron que el domingo se considerara un día de alegría, mientras que el sábado se consideraba un día de abatimiento y tristeza. Y aquí estamos 2000 años después luchando contra la marca de la bestia. Por eso es cuestión de vida o muerte preguntarse qué modificaciones, por pequeñas que sean, en nuestra doctrina, prácticas u objetivos, están tratando de introducirse hoy en la iglesia. Pueden parecer buenas, de hecho, según el espíritu de profecía, van a parecer buenas, pero son una trampa de Satanás. Leamos. Puede haber cosas que parezcan buenas y sin embargo necesitan ser cuidadosamente consideradas, porque son medios engañosos que usa el enemigo para inducir a las almas por un camino que corre tan cerca del camino de la verdad que apenas se podrá distinguir de la senda que conduce a la santidad y al cielo. Satanás está andando alrededor como león rugiente buscando a quienes devorar, y los encuentra entre los adventistas del séptimo día. Puede aterrorizar con sus rugidos, pero si esto cuadra mejor a sus propósitos, tiene la dulce voz de un ángel de luz y habla de cosas celestiales.
Por estos textos sabemos que hoy en día en cada iglesia adventista del mundo el enemigo está sugiriendo prácticas, métodos y objetivos que parecen buenos, que parece que nos ayudan a cumplir nuestra misión, pero en realidad son intentos de Satanás para modificar el evangelio. Miremos por ejemplo a estos hermanos en Brasil bailando con este ataúd en la iglesia. ¿Cómo logró Satanás que lo hicieran? Bueno, no cambió la doctrina, porque allí están los pendones sobre la reforma pro salud al lado de ellos. Tampoco cambió el objetivo, porque ellos quieren dar a conocer el mensaje de la salud a las personas del público. Lo que el enemigo le sugirió fue un cambio en el método, es decir, la forma en que debían esparcir ese mensaje. Así que mientras ellos piensan que están sirviendo a Dios haciendo algo bueno, realmente están ayudando a Satanás a corromper la iglesia. Esto pasa por varias razones. La principal es que se ha vuelto moda entre los adventistas no leer ni seguir los consejos al pie de la letra de la Biblia y el espíritu de profecía por miedo a parecer muy fanáticos o fariseos. Si nuestros hermanos del ataúd hubieran leído y obedecido esto, Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma en que es dirigida. Seguramente no hubieran bailado en la iglesia. Pero hoy en día muchos hermanos le dan la espalda a lo que dicen los testimonios y la Biblia y en su lugar piden que se acepten sus propios métodos e ideas, ignorando que asimismo en el pasado se corrompió la iglesia por medio de ideas de cómo debían hacerse las cosas, sin consultarle al Señor. Leamos. Si procuráis echar a un lado el consejo de Dios para satisfaceros a vosotros mismos, si menoscabáis la confianza del pueblo de Dios en los testimonios que Él les ha enviado, os estáis rebelando contra Dios tan seguramente como lo hicieron Coré, Datán y Abiram. Sabéis cuán obstinados eran en sus propias opiniones. Como embajadora de Cristo os digo, cuidado con los puntos de vista de que os hacéis partidarios. En resumen, las peores apostasías comienzan cuando a gusto de uno o varios hermanos se cambia un objetivo, una práctica o un método para supuestamente cumplir la voluntad de Dios. El enemigo sabe que muchos que han salido del mundo no han renunciado a todos sus gustos y a sus ideas. A algunos les gustan los deportes, a otros las películas, a otros ciertos tipos de alimentación, otros eran fervorosos en la política, tal vez aficionados a la literatura, a los videojuegos, a las modas, al dinero, y les sugiere a estos hermanos que no necesitan abandonar estos gustos, sino que basta con que los introduzcan como métodos para cumplir la misión de la iglesia y podrán tener lo mejor de los dos mundos. Se asegurarán la patria celestial disfrutando de todo lo terrenal. Así pues, hoy en día con la etiqueta para evangelizar tenemos reinados de belleza, torneos de fútbol, sesiones de películas en la iglesia, memes cristianos con superhéroes, paseos, conciertos y muchas prácticas más. Pero hermano, en el título del video dice falsos evangelios y el evangelio de la justicia social. ¿Cuándo hablamos de eso? Bueno, ya lo hicimos. Como vimos, todo falso evangelio implica cambios a veces microscópicos en la doctrina, objetivos o métodos de cumplir la misión de la iglesia. El falso evangelio más sofisticado que existe hoy en día es el llamado evangelio de la justicia social. Ha engañado a católicos, protestantes y adventistas por igual. Es el ejemplo perfecto de cómo mezclando verdad y mentira, Satanás se presenta como ángel de luz, como el benefactor de la humanidad. ¿Pero de qué se trata este falso evangelio? Es sencillo. Se trata de buscar que este mundo sea justo por medio de métodos humanos. Dos errores fatales. Porque primero la profecía nos dice que este mundo jamás mejorará y segundo que mucho menos lo hará por medio del ingenio humano. Podríamos agregar un tercero y es que según Hebreos 11, el deseo de vivir cómodamente en este mundo no proviene de Dios. Los hijos de Dios siempre han vivido como pobres y peregrinos en esta tierra, porque este mundo está bajo el control de Satanás. Sigamos. El método por medio del cual Dios quiere traer justicia al mundo es la predicación del mensaje de los tres ángeles. El método que usan los creyentes en este falso evangelio es la política y las protestas. Aquí es donde entra lo que la hermana White llamó las enseñanzas de la Revolución Francesa. En 1789, los revolucionarios franceses crearon este lema: libertad, igualdad y fraternidad. Y aunque suena bien, realmente se trataba de un intento por crear una supuesta sociedad justa, pero sin Dios. De ahí el término justicia social. Durante 2 siglos estas ideas se esparcieron por todo el mundo a través de colegios y universidades, penetrando las mentes de ateos, cristianos, musulmanes e incluso muchos adventistas. La lucha por la igualdad, la libertad y la fraternidad se convirtió en la lucha de todos y la forma de reunirlos a todos. Cualquier referencia a Apocalipsis 16:4 no es coincidencia. Con este fin se creó la ONU, y es esta misma institución la que ha intensificado hace un par de décadas el llamado a que todos los países y religiones se unifiquen bajo la bandera de la justicia social. Hoy en día, ¿qué tienen en común los católicos, los protestantes y los satánicos con los adventistas? Sí, señor, la lucha por la justicia social. La ONU ha definido la justicia social principalmente como la erradicación de la pobreza. ¿Pero qué opina Dios de todo esto? Primero, por increíble que parezca, Dios no quiere que se acabe la pobreza. Nunca fue propósito de Dios que no existieran pobres en el mundo. La mayor desgracia que podría tener la humanidad es que todos fueran iguales en cuanto a posesiones terrenales. Segundo, Dios le ha prohibido a los adventistas participar en cuestiones políticas. Leamos.
No importa qué opiniones tengáis acerca del modo en que debe votarse en las cuestiones políticas, el hecho es que no debéis proclamarlas mediante la pluma o la voz. Nuestro pueblo debe permanecer silencioso en asuntos que no tienen relación con el mensaje del tercer ángel. El silencio de Cristo sobre tales temas constituye una verdadera elocuencia. El gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrompido y opresivo. Sin embargo, el Salvador no intentó hacer reformas civiles, no atacó los abusos nacionales ni condenó a los enemigos nacionales. No intervino en la autoridad ni en la administración de los que estaban en el poder. El que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales, no porque fuese indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio no consistía en medidas simplemente humanas y externas. ¿Pero saben quién sí fue el primer cristiano que quiso participar en política? Judas. Él quería usar las marchas y las protestas para a la fuerza hacer de Cristo un rey. La hermana White dice que él quería una guerra mucho más agresiva. Alguien dirá, ¿pero luego cuidar de los pobres no es siempre bueno? No, mi hermano. Por eso Pablo dijo, si diera todo mi dinero para dar de comer a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Satanás también le da de comer a los pobres y cura enfermos si esto conviene a sus planes. Mire por ejemplo a estos satánicos reuniendo comida para los sin techo y al líder de la iglesia satánica en Florida repartiendo calcetines gratis para los indigentes. Bueno, ¿y si veo a alguien oprimido o el gobierno sube los impuestos, puedo salir a protestar? No. La hermana White vivió en el tiempo donde la raza negra era esclavizada y, para asombro de muchos, les pidió no luchar por sus derechos ni pedir igualdad. Ella aconsejó en su lugar predicar el evangelio como medio para traer la justicia para la raza oprimida. Estamos viviendo en los últimos días. Como dijo la profecía, está soplando todo viento de doctrina, y solo los que renuncien a sus propias ideas y gustos podrán ser guardados por el Espíritu Santo de todo engaño. ¿Qué es mejor? ¿Justicia social o justicia por la fe? Usted decide, mi hermano.